Hola mis queridos hermanos, muchas bendiciones para ustedes. Aquí es el pastor Michael y estamos aquí haciendo ahora, grabando nuestro primer video aquí en español para los hermanos que nos pidieron para que nosotros pudiéramos grabar un video de mensaje en español aquí en nuestro canal Fuego y Gracia. Si usted ya ha mirado las palabras que nosotros hemos puesto aquí, hemos puesto solamente palabras en portugués, mensajes, predicaciones en portugués. Usted también puede hacer su inscripción en nuestro canal, suscribirse. En nuestro canal tiene un botoncito ahí que puede hacer un clic y puede hacer se suscribir a nuestro canal y también dar el me gusta en el video para que usted pueda seguir acompañando las palabras de Dios, hacer un clic también en este símbolo que tiene ahí en YouTube, que usted puede seguir acompañando nuestros mensajes de Dios. Nosotros creemos, queridos, que Dios tiene una palabra para nosotros, para nuestras vidas. Y la palabra, queridos, que Dios me trajo en el día de hoy para compartir con todos aquellos que hacen parte de este canal, que están mirando por primera vez, también con todas las personas que están pasando por aquí, por este video, que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Entonces, queridos hermanos, en este día me gustaría compartir una palabra de Dios, una palabra que Dios trajo a mi corazón. Y esta palabra, hermanos, está bajo el tema, el título, el tema de este mensaje es Aumentando nuestra fe. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos que nuestra fe crezca en Dios. Y la fe, queridos, es algo que se puede crecer. Es como si fuera un músculo que nosotros vamos practicando el ejercicio en el gimnasio. Vamos haciendo este ejercicio, practicando esta musculación y vamos viendo nuestros músculos crecer. Entonces es la misma cosa con la fe. La fe crece por algunas prácticas. Y vamos ver aquí, queridos, en la palabra de Dios, qué prácticas que nosotros tenemos que tener todos los días para que crezca nuestra fe. La palabra, queridos, para el tema de este mensaje, el texto que nosotros vamos a leer para empezar esta palabra se encuentra aquí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Quizá usted me vea un poco así, parece que estoy sin aire, es por la altura, ¿no? Estamos aquí a 2.800 metros de altura, aquí en la parte sur del Ecuador, entonces por ahí se nos falta el aire por el tema de la altura, ¿no? Entonces, aquí Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Queridos, aquí en este versículo hay otros principios de Dios, por supuesto, en este contexto de la palabra, pero yo quiero que nosotros podamos tener una atención en la última parte de este versículo. Este versículo está hablando de otra cosa, más allá de la fe, pero acá también en este versículo, en el contexto que nosotros estamos leyendo, también hay un principio de fe, que dice así, en la última parte del versículo 3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que Dios dio a todos nosotros una medida de fe. Todos nosotros que recibimos a Cristo, recibimos la medida de la fe de Dios. Recibimos la medida de la fe de Dios. O sea, queridos, que el apóstol Pablo quiere decir que la fe puede crecer. Nosotros somos los responsables por aumentar nuestra fe. Y es esto que Dios desea para nosotros, porque el aumento da fe habla de la madurez espiritual que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos. Usted puede se acuerde de esto,
que el segundo deseo de Dios después de la salvación es la madurez espiritual. Dios desea, queridos, que cada uno de nosotros podamos crecer espiritualmente. Hay personas que reciben a Cristo, que están siempre en la iglesia, pero no crecen espiritualmente. Se convierten en personas, solamente en personas religiosas, personas sin la vida de Dios, personas que no crecen espiritualmente, quedan-se siempre en la misma. Y este no es el deseo de Dios para nosotros. El deseo de Dios para nosotros, queridos hermanos, es que podamos crecer en Dios. Como dice el Salmo 1, y que nosotros vamos a hablar más de él en el día de hoy, que nosotros seremos como un árbol que está sembrado junto a las aguas, que da fruto en su estación y que no seca y que sus hojas no caen. Siempre está de la misma manera, tiene una vida constante. Es una persona que está creciendo en Dios. Esta persona está aprendiendo más de Dios, está aprendiendo más de la palabra, está conociendo más de Dios. Entonces, hermanos, es lo que Dios desea para todos nosotros, que podamos crecer espiritualmente. Después de la salvación, el deseo de Dios es que podamos crecer espiritualmente. Y esta fe, queridos, que nosotros tenemos, que recibimos de Dios, es nosotros que tenemos que hacer con que esta fe crezca. Él nos dio a nosotros una medida de fe. Dios hizo su parte. En el momento que nos convertimos en hijos e hijas de Dios, recibimos la medida de la fe que Dios da a nosotros. Pero desde ahí en adelante nosotros somos los responsables por hacer con que esta fe crezca. Y hay principios en la palabra, queridos hermanos, que nosotros vamos a entender acá por la palabra, los principios que Dios tiene para nosotros, que Dios quiere de nosotros, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos hacer con que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos aumentar nuestra fe. Y el primer principio, de acuerdo con la revelación que Dios trajo a nuestros corazones, nosotros podemos aumentar nuestra fe con la palabra de Dios. Es el primer instrumento, es la primera herramienta que Dios desea utilizar para aumentar nuestra fe, es su palabra. Yo quiero que nosotros podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Podamos volver, regresar aquí a algunas páginas en nuestra Biblia y regresar para el Evangelio de Lucas, capítulo 17, Lucas 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 5, el versículo 5 y el versículo 6, que dice así. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 5 y versículo 6, dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces aquí los discípulos pidieron al Señor que les aumentara la fe. Pero lo que hizo el Señor Jesús, le dijo, reciba más fe. O sea, a través de la oración Jesús oró por ellos para que ellos recibieran fe. No fue eso lo que sucedió. Y con esto no quiero decir que la oración no es importante. La oración es lo que nos mantiene de parados, hermanos, y sirviendo a Dios. La oración, por supuesto, tiene su lugar y es uno de los lugares más importantes. Pero lo que es la oración sin la palabra de Dios? Un cristiano no puede orar solamente y no leer la palabra, o no puede leer la palabra y orar, y leer la palabra y no orar. O sea que todas las cosas necesitan caminar en conjunto.
necesitan caminar juntas, la oración y la palabra de Dios. Pero uno puede mirar aquí en este momento que nuestro Señor Jesús no les aumentó a fe con un poder sobrenatural. No les aumentó a fe orando por ellos. Jesucristo les aumentó la fe enseñando a ellos la palabra. Jesucristo les aumentó la fe por su palabra. Hablando de lo que nosotros sabemos, ¿no? De la fe del grano de mostaza. Y Jesús empezó a enseñarles la palabra. La fe viene por la enseñanza de la palabra. Hermanos, es tremendo escuchar una predicación de Dios. Y hay una diferencia, ¿no? Entre predicación y enseñanza. Nuestra fe crece. Nosotros crecemos espiritualmente, porque crecemos espiritualmente cuando nuestra fe crece. Crecemos espiritualmente, crecemos en fe, cuando recibimos enseñanzas de la palabra de Dios. La predicación, queridos, es la palabra inspirada para el momento. Es una predicación, son palabras que nosotros echamos allá para la congregación. Muchas veces va a tener una palabra profética, va a hablar allí para el momento. Y esto es una bendición y tenemos que tener esto en nuestros cultos, en nuestras iglesias. Pero no es solamente la predicación. Hubo momentos que Jesucristo predicaba, hubo momentos que Jesucristo enseñaba. Y la mayoría de las veces nosotros vamos a ver que Jesús enseñaba la palabra, enseñaba a los discípulos. Y es lo que nosotros tenemos que tener para que podamos crecer espiritualmente. La predicación es una bendición para el momento, pero la enseñanza es algo que trae una base para los momentos futuros. No es solamente para el momento, sino para todas las circunstancias que nosotros vamos a vivir en nuestras vidas. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, acá en este versículo, aumentó la fe de los discípulos, enseñándoles la palabra de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Si nosotros queremos tener más fe, tenemos que leer más la palabra de Dios. Tenemos que pasar más tiempo con la palabra. Y así nosotros vamos a tener aumentada nuestra fe. Porque tenemos personas en nuestras iglesias que en aquel culto, en aquella reunión de domingo, esta persona recibe la palabra, esta persona se goza, esta persona llora, recibe el poder del Espíritu Santo y sucede muchas cosas con esta persona, pero luego el lunes esta persona está de la misma manera que estaba. O sea que fue solamente un momento, que fue una bendición esta persona haber recibido esta palabra de Dios, a veces una palabra profética, recibió palabras de Dios, pero luego regresó a la vida que estaba antes. ¿Qué sucede? Es que esta persona no está teniendo una comunión con la palabra de Dios. Esta persona puede ser una persona de oración, puede ser una persona que ora mucho, que a veces tiene experiencias con Dios, pero su vida de fe es como si fuera una montaña rusa. Esta persona tiene altos y bajos. No tiene una vida estable con Dios. Siempre no hay una constancia con Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esta constancia, tenemos esta fe aumentada en Dios en momentos que estamos con situaciones buenas y momentos que estamos en situaciones malas. Nosotros vamos a seguir en una fe constante con Dios por medio de su palabra. Es la primera manera, hermanos queridos, es por medio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Una palabra muy conocida de algunos de nosotros y es una palabra de Dios para nuestras vidas en el día de hoy. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír palabras de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos fe por oír la palabra de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de siempre buscarnos conocer de Dios, conocer la palabra, escuchar una palabra bíblica, que realmente nos abran la palabra y que nos enseñen la Biblia o que nos prediquen lo que está en la palabra.
no lo que inventó el hombre, porque hoy lamentablemente en nuestras iglesias, en muchos lugares, nosotros hemos visto que la gente ha inventado palabras que han predicado a la gente o han enseñado a las personas, a la gente, sin un contexto bíblico, sin palabras que realmente sean palabras de Dios, son palabras de la opinión del hombre. Son palabras que no tienen un contexto, que no tienen un comienzo, que no hay un medio, que no tienen un fin. O sea que es una palabra sin sentido. La palabra de Dios, queridos, tiene contexto, tiene sentido. Por eso nosotros necesitamos palabras bíblicas, palabras de avivamiento, palabras proféticas. Recibimos da parte de Dios, sí, pero estas palabras tienen que estar basadas. Estas palabras tienen que estar basadas en la palabra de Dios, en la palabra escrita de Dios, porque Dios no huye de su palabra. Entonces la fe viene por el oír. Por eso la importancia, hermano, de la congregación, de oír la palabra de Dios, en la congregación, de oír la palabra de Dios, también en lo personal, escuchar lo que Dios tiene por medio de su palabra para hablar con nosotros. Es el principal instrumento, hermanos, que Dios va a hablar a mi vida y a tu vida. Dios puede utilizar una persona, Dios puede hacer eso. Sí, amén. Pero el principal medio de Dios hablar con el hombre está en su escritura, en la palabra de Dios. Es por ahí que viene la fe. Muchas personas, como hablé, están de altos y bajos. ¿Por qué? Porque están confiando más en la palabra del hombre de que en la palabra de Dios. Siempre están buscando por el hombre, pero no están buscando por Dios. Están llenando reuniones donde van a escuchar palabras, pero no están en lo personal, en lo oculto, en lo secreto, buscando escuchar palabras de Dios. Ahí está la diferencia. Nosotros creemos, hermanos, que Dios puede utilizar a una persona. Dios puede utilizar hombres y mujeres de Dios en la tierra. Y va a seguir utilizando a mí, a usted, a todos nosotros. Pero tenemos que entender que lo más importante es que nosotros podamos cerrar la puerta de nuestra habitación y escuchar palabras de Dios en lo secreto. Dios quiere hablarnos por medio de su palabra, de la Biblia, de la revelación personal de su Espíritu. Es esto que trae fe a nuestros corazones. Y la fe esta que viene por medio de estas experiencias con Dios en lo personal, por medio de una revelación personal de Dios, esto que trae confianza, esto que trae una vida espiritual estable con Dios. Es esto que determina, queridos hermanos, si somos personas inestables, religiosas, que solamente viven de momentos emocionales, o si nosotros somos personas con madurez espiritual, a la vez somos personas fieles, tenemos este equilibrio, esta moderación entre personas fieles a Dios, constantes en Dios, estables en Dios, y también a la vez personas que aman a Dios con intensidad, con todo su corazón. Y esto viene, queridos, este equilibrio, esta moderación, viene por medio de una vida constante de oración, lectura de la palabra. La fe viene por el oír palabra de Dios. Eso que nosotros tenemos que tener, hermanos, en nuestras vidas. Y yo quisiera que usted pudiera abrir el Salmo 1. Salmo 1. El Salmo está en el medio de la Biblia. Salmo 1. Salmo 1. Habla sobre una palabra muy conocida de nosotros. Salmo 1. Dice, Salmo 1, desde el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto
en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por medio de la palabra de Dios, queridos, somos este árbol, como hablamos en el comienzo, plantado junto a corrientes de aguas, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Y esta meditación no quiere decir así, ¿no? Como hacen en estas religiones de nueva era y todo, de lo que nosotros conocemos, ¿no? Para que no se corte este video, como tenemos a veces mucha censura, ¿no? Hasta en las redes sociales. O sea que de hacer así con las manos, no es esto. Según lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, dice que la meditación es pensar en la palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, pensar en la palabra de Dios. Abrimos un versículo a la mañana, por eso antes de hacer cualquier cosa, antes de que vayas al celular a mirar las noticias, a prender la tele, agarre su mate como en la Argentina o su cafecito en otro lugar de Latinoamérica. Usted puede hacer eso y leer la palabra de Dios. Antes de hacer cualquier cosa en su vida, lea la palabra de Dios. Antes de entrar al internet, lea la palabra de Dios. Por eso es muy importante que puedas tener la palabra escrita de Dios. No la cargues solamente en tu teléfono. Es bueno tener en el celular, pero no cargue tu Biblia solamente en el celular, porque esto va, cuando vas en la mañana a leer la Biblia y estás en el celular, te llega un mensaje o te llega una notificación de alguna noticia, vas a sentir la tentación de mirar el mensaje o de mirar el noticiero, la noticia que llegó a tu teléfono. Pero lo que primero tienes que hacer, hermanos, que nosotros tenemos que hacer es mirar las buenas nuevas, las buenas noticias, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. Porque esto aumenta nuestra fe. En tiempos de pandemia, lo que nosotros muchas veces hacemos es mirar las noticias y miramos que se aumenta los casos, se muere más gente. ¿Y qué va a suceder? Esto va de a poco destruir nuestra fe. Pero la palabra, lo que Dios quiere de nosotros es que podamos aumentar nuestra fe, no destruir, bajar nuestra fe, sino aumentar nuestra fe en Dios. Quiero dejar esta palabra con usted, hermano, la primera parte de este mensaje. Que Dios le bendiga y que nosotros vamos a grabar los otros videos. Si te gustó, una vez más te digo que puedes suscribirte en el canal, poner me gusta en el video y acompañar los otros mensajes que nosotros vamos a transmitir aquí también en español a través de nuestra Iglesia Sin Fronteras, nuestra Iglesia Fuego y Gracia. Que Dios le bendiga.